Roberto Sáenz, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo debo iniciar señalando que sobre este tema hemos venido trabajando insistentemente y por eso me parece muy bien, muy importante y muy bien traído el tema, doctor Torrado, al Consejo de la Ciudad. Su intervención me permite señalar que hay una preocupación cierta en una discusión que toda la ciudad viene adelantando desde hace ya bastante tiempo y a la que debemos contribuir todos los partidos, todos los sectores y desde luego la propia administración. Tengo que reconocer que en días pasados hicimos un foro muy importante en el que hubo más de 100 delegados y debo reconocer que la participación de la administración fue pronta, diligente. Sin embargo, llegamos a la misma conclusión que usted, doctor Torrado. En este foro con la ciudadanía, con distintos actores de la cadena, desde importadores, usuarios, remontadores, todos los que trabajan en la cadena de producción de este importante sector de la movilidad de la ciudad, llegamos a la misma conclusión. O Bogotá toma medidas definitivas y le exige al gobierno nacional esos cambios, y Bogotá a su vez toma medidas que no solamente son exigibles al gobierno nacional, sino que debe tomarlas también desde la propia administración distrital, o nosotros vamos rumbo a una catástrofe muy grave. Es que, presidente, según las estadísticas que nos dan los distintos actores, supera los 4 millones, son 4.209.497 llantas usadas las que anualmente quedan a la deriva. 4.209.000. Y los usuarios, en primer lugar, tenemos que destacarlo así: en la medida en que aumenta la cantidad de vehículos que llegan a la ciudad, y la Secretaría de Movilidad, y yo acompaño también la solicitud de que, desde luego que no tengo ninguna, hemos compartido la tribuna con los funcionarios de la Secretaría de Ambiente, pero nos hubiera gustado un poco conocer la opinión de viva voz de la doctora Susana, que a veces sale y descalifica lo que acordamos en este y en otros temas, pero como no está, no voy a hablar de ella, voy a obviar, no está la doctora, entonces no hablo de ella, no porque ustedes no tengan la validez, creo que ustedes son personas muy conocedores del tema, pero es que me da miedo que después la doctora Susana los haga quedar mal y diga otra cosa. Así le ha pasado con varios temas, pero repito que no voy a hablar de ella porque no está. Pero en este tema sí la preocupación es creciente. Y le consta a ustedes como funcionarios, si ustedes estuvieron en el foro, que la insistencia de la amplia mayoría de los que participan de este proceso del uso de llantas es la de construir entre todos una agenda pública que le permita a la ciudad saber qué vamos a hacer con esas llantas. Yo creo que es importante que el gobierno distrital y desde luego el nacional sepan que la experiencia de países de la propia Latinoamérica, no son pues Europa exclusivamente. Hoy sí me va a tocar como el doctor Jorge Durán. Si el doctor Orgulloso no me deja hablar con el director del IDU, doctor William, es esto. Yo creo que Bogotá, de consumo, la administración distrital, los usuarios, los importadores, los montallantistas, para ponerle ese nombre, yo no sé si ellos mismos se autocalifiquen así, es un poco largo el nombre, pero bueno, puede ser. No actuamos de consumo y promovemos
una política alrededor de este tema se nos va a quedar en resoluciones. Yo por eso propuse y he pedido, doctor Torrado, a la doctora Toro, que fue ponente de mi proyecto, en la anterior, ya he presentado 2 veces el proyecto sobre llantas usadas, lo voy a presentar una tercera vez, lo hemos concertado con la administración, hemos trabajado de la mano y en eso yo quiero reconocer, vuelvo a insistir, toda la actitud constructiva que ha habido alrededor del tema. Si entre todos no trabajamos rápidamente en este tema, el problemas ya de 4 millones de llantas que no tienen depósitos claros, que no sabemos dónde las están depositando, o sí sabemos, aparecen como hongos en cualquier parte. Alguien me preguntaba si hay tantas cámaras, acabamos de inaugurar 4 muy buenas en Transmilenio, doctor Cuesta, pero hay tantas cámaras en Bogotá, nunca una cámara de esas detecta dónde o quién está depositando las llantas, no hemos podido saber. Doctora Ilma, no sabemos, no entendemos por qué para unas cosas sí funcionan, pero para otras no. Sin embargo, el centro del debate no debe estar en la represión exclusivamente, sino cómo vamos a promover esta propuesta. Doctor Torrado, es tan importante su debate que le quiero traer a colación. En países vecinos, Ecuador, Brasil, han tomado, para no hablar de Europa y Estados Unidos, han tomado decisiones desde arriba. La más importante de todas, para no dispersar mucho esta discusión, doctora Constanza, la más importante de todas es obligar al reencauche de llantas en prácticamente todos los niveles y los nichos de utilización masiva de llantas. Por cada llanta nueva hay 5 llantas reencauchadas. Esa es la estadística. Por cada nueva, 5 son reencauchadas. Y hay países que tienen más alta esa cuota. O sea, focalizar en la política de reuso y de reencauche toda la acción del gobierno, una gran mayoría, no decir toda, pues, pero sí el 90% de la acción, nos permitiría superar el problema. Me comenta el doctor, excúseme, me olvidó su nombre, el doctor Acero, con el que hemos trabajado de la mano y lo reconozco como un interlocutor serio y válido en este tema. Me dice que ha tomado la administración una iniciativa que hemos propuesto aquí, doctor Torrado, y es que en primer lugar la administración, los carros que utiliza la administración, pues hagan el reencauche. No tenemos clara la política que ha utilizado, por ejemplo, Transmilenio en este campo, pero sería muy útil que conociéramos si Transmilenio está haciendo el reencauche, cuáles son los niveles de reencauche y si lo está haciendo adecuadamente. Pero todo el parque automotor que utiliza la administración distrital, nacional, departamental debería hacerlo. Me dice que hay una buena noticia en ese campo, yo quiero escucharla en el día de hoy. Pero concentrar la tarea en la política de reencauche es lo que han hecho los países que han asumido seriamente la discusión sobre el tema de llantas usadas. Brasil tiene una estadística incluso creo que superior de reencauche. 10 llantas, una llanta nueva por cada 10 reencauchadas, si no estoy mal. De suerte que podamos contribuir a que ese procedimiento realmente se convierta en el elemento central de una política pública del tratamiento de las llantas usadas, uno de los residuos que hasta hace unos años era muy delicado, no saben ni dónde ubicarlo, no saben si es un residuo peligroso o si no es un residuo peligroso y es un residuo tratable. Hoy sí, y yo sí creo que está tratable. La propuesta de hacer del reencauche el elemento fundamental de la política pública nos puede hacer rápidamente superar el problema. Lógicamente en este momento tenemos una cantidad de llantas dando vueltas, nadie sabe cuántas hay. No le vamos a sacar los ojos hoy a la administración diciéndole ustedes tienen que saber cuántas hay porque no sabemos cuántas hay. Todos los días amanecen en las calles y esto además con el agravante, se dirá mal el doctor Omar Mejía, si uno dice el agravante gravísimo, sí, queda mal, ¿no? Queda como una redundancia. Bueno, entonces, con el agravante muy delicado, que también señaló el doctor Torrado acá,
de que la mayoría de llantas que están comprando son las llantas de distintos orígenes. No voy a calificar países porque no quiero estigmatizar a los que traen de todas partes, llantas que no son reencauchables. ¿Ve, doctor Torrado? Eso es el problema más grave. Las traen, como nos pasa con las pilas, con las baterías, que no son reencauchables y por lo tanto no son tratables, doctora Mafe. Entonces, con una usada se acabaron y toca botarlas ¿a dónde? A la calle. Si nosotros no limitamos el ingreso de llantas no reencauchables al país y al mismo tiempo hacemos una política bien agresiva de reencauche de llantas, si no trabajamos los dos polos de toda la cadena, va a ser imposible que abordemos de fondo una discusión que permita subsanar la situación que tenemos en este momento. Entonces, por eso, el proyecto que proponemos, que yo lo invito muy comedidamente, doctor Torrado, y a todos los colegas que así lo consideren, para que nos acompañen, es que la administración, que sea un acuerdo de la ciudad, no es una resolución, no queda solo para esta administración, sino que esta y todas las administraciones deben promover toda una política de promoción del reencauche como lo hacen en todos los países, exigiendo claramente que por cada llanta nueva deba existir un porcentaje X que lo tiene que reglamentar el gobierno, con la coadyuvancia, desde luego, con la presión que podamos imprimirle desde el gobierno distrital para que esa política sea claramente establecida. Digamos que el nudo está allí, pero al propio tiempo vienen desarrollándose tecnologías que son utilizadas ya también en otros países de manera masiva, que permiten también la reutilización de esas llantas en distintos tipos de procesos que la ciudad necesita. Me refiero específicamente al famoso grano de caucho reciclado que se utiliza para el asfalto. Yo he tenido la oportunidad de conocer sitios donde hacen permanentemente experimentos con llantas y en general ya está aceptada como una tecnología perfectamente utilizable. En Colombia se está haciendo. Creo que el doctor William, o quien vaya a intervenir, nos va a comentar. Lo que pasa es que estábamos en un tope del 20% y queríamos aumentar a un tope mayor. Pedíamos el 100%, que sería muy importante que pudiéramos usarlo, pero si no se alcanza, bueno, hablemos. Pero que el gobierno distrital demuestre también su disposición en eso. ¿La máquina tapahuecos puede utilizar ese tipo de material? Me pregunto yo. Ha sido muy vilipendiada la pobre máquina, que no tiene la culpa de la política, pero bueno, ¿se la puede utilizar o no la puede utilizar? Si no la puede utilizar, creería yo que otros procesos perfectamente pueden, dijéramos, asumir una parte importante de las llantas que son usadas y que son desechadas. Ese tema del grano es muy importante porque además permite mejorar también la calidad del aire, limita de manera muy seria el desgaste de las llantas, baja la contaminación por ruido, también es un buen asimilador de polvo, es además también en muchos casos sirve para el drenaje, mucho mejor asimila el drenaje. No sé qué dirán los técnicos expertos en el tema, pero el drenaje es muy eficiente con ese tipo de grano. Y quiero insistir en un tema, señores de la administración. Yo no sé quién le corresponda, pero doctora Ilva y al doctor Cuesta, a todos, pero quiero insistir en un tema. Resulta que se está utilizando masivamente ese tipo de materiales para la construcción de parques y canchas atléticas, pistas atléticas. Bogotá tiene un déficit en eso y perfectamente puede utilizarse ese tipo de grano para las canchas atléticas. Aquí se ha hecho un experimento, no sé si ya están en marcha. Las personas que conozco que trabajan esos temas, en Bogotá hay 8, en Colombia hay 8 plantas que hacen ese tipo de tratamientos. Y esos empresarios además hay que alentarlos a que sigan, porque hacen una gran inversión para el país.
Y aquí pues han dicho que a uno le da miedo pues que de pronto le digan. No, si hay empresarios que están promoviendo un tipo de desarrollo sustentable que permita incorporar nuevas tecnologías y que hagan realmente un aporte a la solución del problema desde la perspectiva ambiental, pues los saludamos. Hay otros que no contribuyen y que construyen encima de un humedal, por ejemplo. A esos no los podemos saludar, no los podemos saludar nunca, que están haciendo un daño. Pero si hay empresarios que dicen, hombre, nosotros ponemos al servicio de Bogotá y del país este tipo de tecnología, pues bienvenidos, y que muestren qué es lo que traen, como pasó con la máquina tapahuecos y otros. Hay una discusión acá que yo no la he seguido al detalle, por eso no me meto sobre ese tema, pero evidentemente en este caso sí tenemos que hacer un esfuerzo. Es decir, doctor Torrado, hay un abanico de propuestas, de posibilidades de reutilización del caucho. Ya en ninguna parte del mundo que haya abocado seriamente el problema consideran que las llantas son un estorbo, son materia prima. Es que estamos avanzando rápidamente hacia lo que se conoce como las economías circulares, es decir, la reutilización de todo el proceso productivo. ¿Cómo, perdón? ¿Lo no reciclable? Todo es reciclable prácticamente. Es que hasta hace unos años, doctor Torrado, incluso, por ejemplo, las pilas, no, eso se consideraba un crimen, y también se utiliza ahora en asfaltos, las baterías. Entonces la petición mía, presidenta, y señores de la administración, y desde luego colegas, doctor Torrado, en su importante debate es, en primer lugar, a que nos acompañen en este proyecto de acuerdo que tiene por objeto eso, promover el reencauche, porque así se llama. Es que hay políticos que no les gusta esa palabra, pero ¿cómo hacemos? ¿Sí? El reencauche es lo que más nos cae mal a los políticos, entonces, pero nos toca usar la palabra. Pero esa política de reencauche es clave. ¿Cómo hacemos para incorporarla a toda una discusión sobre los procesos sustentables, en este caso de la utilización del caucho como parte fundamental de toda la construcción de ciudad? En asfaltos es perfectamente posible, desde luego el propio reencauche de las llantas como parte fundamental de toda una discusión. Creo que podemos traer estadísticas, yo las tengo acá pero no les voy a leer todo eso porque no me van a dar ese tiempo. Y ese proyecto de acuerdo nos permitiría construir, y es lo único que yo pido formalmente, es que entre todos contribuyamos, pero que lo hagamos rápidamente. Que si esta administración, nosotros vamos a presentar el proyecto, ya está concertado. Estoy seguro que la comisión nos acompañará y la plenaria nos acompañará, de manera que quede lista y formulada la política pública de reencauche y reutilización de las llantas usadas en Bogotá, y que nos permita además esto escalarlo a nivel nacional. La mesa que está funcionando es una mesa, en mi sentir, que viene haciendo una discusión interesante, pero necesitamos reforzar esa política. Entonces queremos que sea en esta ocasión, doctora Ilva, la UAS en ese campo nos puede acompañar muchísimo. Necesitamos que haya toda la disposición de la administración distrital para que podamos vislumbrar alguna solución, porque tal y como está el tema en este momento estamos en una situación grave, no vamos a echarnos cuentos, grave, por todas las implicaciones que tiene, que ya ha señalado el doctor Torrado, contaminación atmosférica. Yo no sé si usted lo dijo, pero creo que sí. La mayoría de esas llantas terminan en las quebradas, terminan en los humedales, terminan en el relleno, impidiendo otros procesos de tratamiento adecuado de los residuos. Es muy delicado el problema de llantas. De manera que nuestra petición para hablar del tema, doctora Liliana, presidenta, agradeciéndole además el tiempo, es para eso, para que podamos avanzar en una política aceleradamente, en una política de reutilización de las llantas usadas en Bogotá, focalizada en el tema de reencauche, pero también contemplando los otros procesos de reutilización del caucho, del grano, siempre me olvida, del caucho reciclado. Y esa sería una solución que otros países
de América Latina, repito, especialmente me ha llamado la atención el caso de Ecuador, ha tenido como parte fundamental de esta discusión, de manera que allí podríamos avanzar. Yo creo que sería muy útil, doctor Torrado, señora presidenta, sería muy útil dejar establecida una pequeña mesa de trabajo sobre este tema que nos permita hacerle seguimiento y desde luego acompañarla en ese proceso de construcción de esa política pública. Muchas gracias, presidenta, eso era lo que tenía para señalar. Gracias.